Imagina un museo a medianoche, silencio total, y de pronto, un cuadro habla. Crónicas del arte es ese lugar. El rincón donde las obras antiguas revelan su lado oculto. Hoy verás símbolos, pistas y mensajes camuflados para sobrevivir a la censura. Si te quedas hasta el final, entenderás por qué esta pintura fue temida. En el año 1898, en el silencio melancólico de Finlandia, el pintor Hugo Simberg dio forma a una de las imágenes más enigmáticas y conmovedoras de toda la pintura simbolista. El ángel herido. A primera vista, la escena parece sencilla, casi inocente. Un ángel de alas blancas, con los ojos vendados y una venda ensangrentada, es transportado por dos muchachos vestidos de oscuro a través de un paisaje gris y helado. Pero basta detenerse unos segundos frente al cuadro para sentir que algo profundo, casi inexplicable, se mueve debajo de su superficie. Es una imagen de infinita ternura y al mismo tiempo de inquietud. No hay violencia, pero hay dolor. No hay drama, pero hay misterio. Hugo Simberg nació en 1873 en la ciudad de Hamina, Finlandia, en una época en la que su país luchaba por su identidad cultural entre las influencias de Rusia y Suecia. Fue discípulo del pintor Akseli Gallen-Kallela, figura central del nacionalismo romántico finlandés, quien alentó a Simberg a buscar un lenguaje más personal, menos épico y más espiritual. Mientras muchos artistas de su generación retrataban héroes, mitos y paisajes heroicos, Simberg eligió los símbolos silenciosos, las visiones íntimas, las imágenes que parecen sueños. Su arte se aleja del orgullo nacionalista para internarse en el terreno de lo íntimo, de lo metafísico, de lo que no se puede nombrar. En El ángel herido, esa mirada introspectiva alcanza su punto más alto. La pintura muestra a dos niños o adolescentes que cargan entre ellos el cuerpo frágil de un ángel. La criatura celestial no vuela ni sonríe, tiene la cabeza inclinada, los ojos cubiertos por una venda blanca y las alas manchadas de sangre. En sus manos sostiene unas flores silvestres, símbolo de inocencia y esperanza. Los muchachos avanzan por un paisaje invernal desolado, entre tierra y agua, con la indiferencia de quien realiza una tarea inevitable. No miran al ángel ni se miran entre ellos. Su expresión es fría, casi ritual. Esa frialdad fue precisamente lo que más desconcertó al público de su tiempo. Cuando la obra se presentó por primera vez en la Exposición de Arte de Finlandia en 1898, muchos espectadores se sintieron profundamente perturbados. Algunos la consideraron una representación sacrílega, otros, una alegoría de la pérdida de la fe. ¿Cómo podía un ángel, símbolo de pureza y protección divina, aparecer herido, vendado y ensangrentado? Y peor aún, ¿por qué los niños, en lugar de socorrerlo, lo transportaban con esa serenidad inquietante, como si llevaran un cuerpo sin alma? Simberg nunca dio una explicación definitiva. Cuando los críticos le preguntaban qué significaba el cuadro, respondía con evasivas: "No quiero matar la poesía con palabras". Su silencio fue tan elocuente como su pintura. Desde entonces, el ángel herido se convirtió en una imagen abierta, una metáfora que cada espectador debe completar. A lo largo de los años, se han propuesto muchas interpretaciones. Algunos historiadores del arte la ven como una alegoría del fin de la inocencia, una reflexión sobre el paso de la niñez a la adultez. Los niños representan al ser humano enfrentado por primera vez con el sufrimiento del mundo, con la caída de la pureza, con la pérdida del consuelo divino. Otros creen que el ángel herido es un símbolo de la fe misma, dañada por la modernidad, por el escepticismo, por la duda. En la Europa de finales del siglo XIX, el progreso científico y la crisis espiritual convivían en tensión. Dios parecía cada vez más distante, y el arte buscaba nuevos lenguajes para expresar ese vacío. También se ha sugerido una interpretación autobiográfica. En el momento en que Simberg pintó el cuadro, su propia salud era frágil. Había sufrido episodios de enfermedad física y de melancolía profunda, síntomas de lo que hoy se reconocería como depresión. Algunos críticos creen que el ángel herido representa al propio Simberg, un artista sensible que, en un mundo cada vez más racional, se siente desgarrado entre la belleza y el sufrimiento, entre la esperanza y el desencanto.
La pintura pertenece a la corriente del simbolismo nórdico, que no busca narrar historias, sino provocar estados del alma. Como en las obras de Edvard Munch o de Odilon Redon, el color y la forma se convierten en instrumentos de introspección. Aquí, la paleta es sobria y casi monocroma, tonos grises, marrones, verdes apagados, y el blanco roto de las alas. La luz es difusa, sin origen aparente, como si emanara del aire helado. Esa atmósfera contribuye a la sensación de silencio absoluto, de tiempo detenido. Técnicamente, El ángel herido es una obra de óleo sobre lienzo que mide 127 por 115 centímetros. Su composición es simple, pero profundamente equilibrada. La línea horizontal del paisaje divide el cuadro en dos mitades: el mundo superior vacío y melancólico, y el terreno inferior, donde los personajes avanzan lentamente. La figura del ángel, inclinada en diagonal, rompe esa estabilidad y crea una tensión dramática que atrae la mirada hacia el centro. El gesto rígido de los muchachos, sus manos firmes y su mirada ausente, contrastan con la vulnerabilidad del ser alado. Todo parece diseñado para transmitir la fragilidad de la existencia. Pero más allá de su técnica impecable, lo que hace única a esta pintura es su capacidad de generar empatía sin recurrir a lo obvio. No hay lágrimas, no hay gestos teatrales, no hay violencia explícita. El dolor está en la quietud, en el silencio, en la indiferencia. Simberg entendió que el sufrimiento verdadero no siempre grita. A veces camina, despacio, con los ojos vendados. Con el paso del tiempo, El ángel herido se convirtió en una de las imágenes más queridas y emblemáticas del arte finlandés. Sin embargo, su éxito fue lento. Durante décadas, muchos la consideraron demasiado triste o enigmática. No fue hasta mediados del siglo XX que el público redescubrió su profundidad simbólica. Hoy, el cuadro se conserva en el Museo Atheneum de Helsinki, donde es considerado una especie de pintura nacional de Finlandia. En 2006, una encuesta del Museo de Arte de Helsinki la eligió como la obra más querida del país. Una parte poco conocida de su historia es que Simberg realizó dos versiones de El ángel herido. La primera, de 1898, Kessen, es la que se exhibe en Atheneum. La segunda, pintada años más tarde, formó parte de la decoración mural de la Catedral de Tampere, donde el artista fue invitado a trabajar entre 1905 y 1907. Allí, Simberg pintó una enorme reproducción del ángel en los muros del templo, rodeada de símbolos cristianos y flores. Esta decisión causó escándalo. Muchos feligreses consideraron inapropiado representar un ángel herido dentro de una iglesia. Sin embargo, con el tiempo, esa imagen se convirtió en el corazón espiritual del edificio. Hoy, el mural es considerado una de las obras religiosas más bellas del norte de Europa. El simbolismo de la herida, que atraviesa toda la obra de Simberg, fue interpretado también como una reflexión sobre la imperfección de lo sagrado. El ángel, en su fragilidad, humaniza lo divino. Ya no es un mensajero invencible, sino un ser que comparte el sufrimiento humano. Su venda sobre los ojos puede entenderse como el velo del misterio, la ceguera ante el dolor del mundo, o incluso la incapacidad de ver la luz después de haberla perdido. Las flores en sus manos, marchitas pero aún bellas, representan la esperanza que sobrevive a la pérdida. Otro aspecto fascinante es el tratamiento del paisaje. El terreno árido y el agua al fondo no pertenecen a ningún lugar reconocible. No es una ciudad, ni un bosque, ni un campo. Es un espacio simbólico, una frontera entre la vida y la muerte, entre el cielo y la tierra. Los muchachos que cargan al ángel parecen no tener destino. Podrían estar llevándolo al médico, al cementerio o al cielo mismo. Esa ambigüedad mantiene viva la pintura, porque su sentido nunca se fija. La restauración más importante del cuadro se realizó en el año 2011, cuando especialistas finlandeses descubrieron grietas en la capa pictórica y un leve amarilleo del barniz. Durante el proceso, se confirmó que Simberg utilizó pigmentos naturales mezclados con aceite de linaza y que aplicó las capas de color en veladuras sucesivas, logrando esa atmósfera casi transparente que caracteriza su estilo. Al limpiar la superficie, aparecieron detalles antes imperceptibles, como pequeñas motas de luz sobre el agua,
y trazos finísimos en las plumas del ángel. El resultado devolvió a la obra su equilibrio original, una melancolía luminosa, sin dramatismo, pero llena de compasión. Hoy, el ángel herido se interpreta también como una alegoría colectiva. Para muchos finlandeses, la imagen del ángel lastimado transportado por jóvenes simboliza al país mismo durante sus años de dificultad, guerras y reconstrucción. El ángel es Finlandia, herida pero digna, ciega pero viva, frágil pero esperanzada. Sin embargo, más allá de toda lectura histórica o religiosa, el cuadro sigue siendo un espejo del alma humana. Representa ese momento en que la inocencia es herida pero no destruida, en que la fe tambalea pero no desaparece, en que la belleza resiste incluso en medio del dolor. Por eso, cada generación lo mira y encuentra en él su propia historia. Algunos ven en el ángel a un niño interior que ha perdido la luz, otros, la representación del arte mismo, siempre vulnerable, siempre a punto de caer, pero nunca vencido. Hugo Simberg murió joven, en 1917, a los 44 años, dejando una obra breve pero profundamente poética. Sus pinturas, llenas de símbolos, ángeles y criaturas extrañas, parecen hablarnos desde el límite entre el sueño y la vigilia, pero ninguna de ellas alcanza la universalidad silenciosa del ángel herido. Allí, en esa figura frágil y vendada, Simberg dejó su confesión más pura, la de un hombre que creía que incluso la luz puede sangrar, que incluso la pureza puede cansarse, que incluso el cielo puede necesitar que lo lleven de la mano. La imagen del ángel herido que Hugo Simberg pintó en 1898 no es solo un símbolo del dolor o la pérdida. Es, ante todo, una metáfora sobre la compasión y la fragilidad de lo divino dentro de lo humano. En esa figura de alas blancas y rostro vendado late una pregunta que atraviesa los siglos. ¿Qué ocurre cuando incluso los seres destinados a protegernos necesitan ser salvados? La respuesta de Simberg no se formula en palabras, sino en silencio. Ese silencio es el alma del cuadro. No hay grito, no hay llanto, no hay gestos teatrales, solo el peso sereno del cuerpo del ángel y la calma implacable de los dos jóvenes que lo llevan. Esa quietud contiene más tragedia que cualquier grito, más consuelo que cualquier plegaria. El simbolismo que rodea esta obra es profundo y múltiple. El ángel vendado no representa la derrota, sino la vulnerabilidad de la fe. Su herida no lo destruye, lo humaniza. Al cubrirle los ojos, Simberg sugiere que incluso la pureza necesita atravesar la oscuridad, que la visión espiritual no depende de los ojos sino del alma. Las flores que sostiene en las manos, recogidas del suelo, parecen una ofrenda mínima ante la inmensidad del sufrimiento. Son el gesto más pequeño y más grande a la vez, una forma de decir que aún queda belleza en el mundo, incluso cuando la luz se apaga. Los dos jóvenes que lo transportan son figuras ambiguas. Su edad indefinida y su expresión imperturbable los colocan entre la infancia y la adultez, entre la inocencia y la conciencia. Visten de negro, como si fueran de luto, pero su porte es firme, sin tristeza. No sabemos si están llevando al ángel hacia la curación o hacia la tumba, y es precisamente esa incertidumbre la que sostiene el misterio de la obra. El espectador no contempla un final, sino un tránsito. Como en la vida misma, no sabemos si avanzamos hacia la pérdida o hacia la salvación. Hugo Simberg era un hombre de profunda sensibilidad, atraído por lo invisible, por los símbolos y los márgenes entre la vida y la muerte. A diferencia de muchos artistas de su tiempo, que glorificaban la naturaleza o el progreso, él prefirió mirar hacia adentro. En sus diarios y cartas se percibe una voz introspectiva, casi mística, que busca sentido en la enfermedad, en la fragilidad, en el sufrimiento. Su universo está poblado de figuras que no pertenecen del todo ni al cielo ni a la tierra. Ángeles tristes, niños silenciosos, esqueletos que cultivan jardines, seres que habitan el límite entre lo real y lo espiritual. El ángel herido resume todas esas obsesiones. La relación del artista con el dolor fue constante. Durante su juventud sufrió episodios de fiebre y convalecencia prolongada, lo que le permitió observar de cerca la vulnerabilidad del cuerpo y el misterio de la recuperación. Esa experiencia marcó su obra con una compasión que nunca fue sentimental ni complaciente. Simberg no pinta para consolar,
sino para entender. Su arte no ofrece respuestas, ofrece compañía. En El ángel herido, hay ecos de la pintura religiosa medieval, del simbolismo decadente de finales del siglo XIX y del tono existencial que luego dominaría la modernidad. Sin embargo, nada en él es derivado. Su lenguaje es completamente personal. Los críticos lo han comparado con Edvard Munch, pero mientras Munch grita el dolor, Simberg lo susurra. Munch expresa la ansiedad, Simberg la acepta. Ambos retratan el alma humana, pero uno la muestra en crisis y el otro en contemplación. Una de las claves más reveladoras para entender esta obra está en la Catedral de Tampere, donde el artista pintó años después una versión mural del mismo tema. Allí, el ángel herido ocupa un lugar de honor, rodeado de motivos florales y de otros seres simbólicos. Cuando la obra fue inaugurada en 1907, el público quedó dividido. Algunos vieron en ella una blasfemia, un ángel que sangra dentro de un templo, pero otros la interpretaron como una oración visual, una imagen de redención. Con el paso del tiempo, esa figura se convirtió en emblema espiritual de Finlandia, símbolo de la fe que sobrevive a la herida. Esa ambigüedad entre lo sagrado y lo profano es esencial en la pintura de Simberg. El ángel no pertenece al cielo ni a la tierra, está suspendido entre ambos. Es un ser caído pero no derrotado. La venda blanca es a la vez un signo de dolor y de esperanza, una promesa de que la herida puede sanar. El paisaje, despojado y frío, representa el mundo moderno, un terreno donde lo espiritual parece haber perdido su lugar. Pero en medio de esa desolación, los personajes avanzan, el movimiento lento pero firme sugiere que aún hay camino. El simbolismo de las flores que el ángel sostiene, probablemente anémonas o margaritas silvestres, añade otra capa de lectura. En el lenguaje de las flores del siglo XIX, las anémonas representaban la esperanza en medio de la adversidad y la resistencia ante la muerte. Es posible que Simberg conociera ese significado y lo incorporara deliberadamente. Las flores, frágiles pero vivas, son la única nota de color en un mundo gris. Su blancura contrasta con la venda y las alas, uniendo pureza y sufrimiento en una misma imagen. Técnicamente, la obra es un ejemplo magistral de contención. Simberg usa una paleta reducida para intensificar la emoción. Los tonos neutros crean una atmósfera de invierno, de silencio. El horizonte bajo y el cielo plomizo amplifican la sensación de desamparo. Sin embargo, dentro de esa aparente frialdad, cada detalle está cargado de calidez simbólica. El roce de las manos, la inclinación del cuerpo, la forma en que el viento parece empujar el manto del ángel hacia atrás, todo respira humanidad. Los estudios realizados durante su restauración revelaron que Simberg aplicó las capas de óleo con extrema delicadeza, utilizando pinceles finos y veladuras transparentes que daban a la superficie una textura casi etérea. Esa técnica permite que la luz se filtre desde adentro del lienzo, creando la sensación de que el ángel emite una luminosidad propia, tenue pero persistente. Es una luz herida, como la del amanecer después de una larga noche. El impacto emocional de la pintura se mantiene intacto más de un siglo después. Quien se detiene frente a el ángel herido, siente un tipo de tristeza que no busca consuelo, sino comprensión. Es la tristeza de saberse humano, de aceptar que incluso lo más puro puede sufrir, pero también que la belleza puede sobrevivir al dolor. Por eso la obra ha sido interpretada tantas veces en contextos distintos, como símbolo de la fe, del duelo, de la guerra, de la pérdida de la infancia, o incluso del arte mismo, herido por la indiferencia moderna. En tiempos de guerra, muchos finlandeses veían en el ángel herido la representación de su país devastado pero aún digno. En tiempos de paz, otros lo interpretaban como símbolo de la empatía y de la responsabilidad hacia lo frágil. Hoy, en una época saturada de imágenes, el cuadro conserva su poder porque no ofrece espectáculo, sino silencio. Nos invita a detenernos, a mirar más allá de lo evidente, a reconocer la belleza en la herida. La obra de Simberg, en su conjunto, es una reflexión sobre el alma y sus pruebas, pero el ángel herido es su síntesis más perfecta. Un recordatorio de que la espiritualidad no es ausencia de dolor, sino la capacidad de seguir caminando a pesar de él. La humanidad del ángel lo vuelve más divino,
Su caída no es un fracaso, sino una forma de revelación. Hugo Strindberg murió antes de ver el impacto duradero de su creación. Sin embargo, su legado se expandió con el tiempo. Poetas, músicos y cineastas han retomado la imagen del ángel herido como metáfora universal de la vulnerabilidad. En la literatura finlandesa, su figura aparece como símbolo del alma que busca redención. En el arte contemporáneo, ha sido reinterpretado en instalaciones, esculturas y fotografías que exploran la relación entre pureza y sufrimiento. Así, más de un siglo después, la obra sigue respirando. Su fuerza no proviene de la grandilocuencia, sino de su humildad. En un mundo que busca ángeles perfectos, Strindberg nos recuerda que los verdaderos están heridos, que los verdaderos caminan entre nosotros, vendados y silenciosos, pero aún llevando flores en las manos. El ángel herido es, al final, una oración sin palabras. No pide nada, simplemente existe. Es la encarnación de una verdad sencilla y profunda, que el dolor no destruye la luz, solo la hace más humana.